Espíritu de Dios en nuestra vida es que Dios nos da a conocer que sus misterios. Aquellos que reciben el Espíritu Santo, aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Amén. Aquellos que dejan entrar a Cristo en su corazón, que se arrepientan de sus pecados y de sus maldades. Entonces el Espíritu de Dios viene y posa sobre nosotros. Amén. Y dice que a nosotros Dios nos revela sus misterios. Mas al hombre natural, el Espíritu de Dios no se le puede revelar. Amén. Porque vive en sus pecados y en sus deleites, en sus pasiones desordenadas. Gloria a Dios. Cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que él decía en las Escrituras que el hombre natural no puede percibir, no puede entender las cosas espirituales. Para él las cosas espirituales son locura. Los misterios de Dios le son ocultos al hombre que es natural. Hablando de natural, es el hombre aquel que vive una vida sin la presencia de Dios en su vida. Es un hombre natural. Amén. Ya los hijos de Dios, los cristianos, no somos común. Para el inconverso, las cosas de Dios le parecen locura. ¿Qué es lo que dice ese? Yo no entiendo. ¿Y por qué que alaban a Dios? ¿Y por qué que cantan? ¿Y por qué que oran? Amén. Todas esas cosas le son locuras. El lenguaje celestial hecho no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque tiene que ser recibido por el Espíritu de Dios y por revelación de la palabra de Dios. Amén. Entonces el hombre carnal, el hombre natural no percibe las cosas espirituales. O sea, para el hombre pecador, los misterios de Dios le son ocultos. Inclusive para muchos de los que están dentro de la iglesia, también les son ocultos. Amén. Gloria a Dios. No pueden entender. Para muchos de los que están dentro de la iglesia no pueden entender. Amén. Los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque para muchos lo único que conocen de parte de Dios es que la Biblia dice que Dios es amor. Que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestro pecado y salvarnos. Hasta ahí llegan muchos que están dentro de la iglesia del Señor. Y muchos hasta conocen las escrituras, conocen las historias bíblicas y te las pueden decir, pero no conocen los misterios de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y vamos a conocer el por qué muchos que están aún dentro de la iglesia no conocen los misterios de Dios. Aún estando dentro de la iglesia, no pueden conocer los misterios de Dios. Y no los pueden entender. Porque las riquezas espirituales y las promesas de Dios, las que Dios trae por medio de sus palabras, amén, las trae para aquellos que tienen temor de Dios. Temor de Dios. Y tú sabes la gente que hay dentro del pueblo de Dios que no teme a Dios. ¿Qué otra cosa necesita el hombre para entender los misterios de Dios? ¿Qué otra cosa necesita? Obediencia. Obediencia al Padre. Cuando tememos a Dios y obedecemos los mandamientos de Dios, obedecemos a lo que Dios nos dice o nos manda. Entonces los misterios de Dios se revelan a nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Por eso vemos en muchas partes de las Escrituras que dice, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Por qué? ¿Qué quería decir el Señor cuando decía, el que tiene oído para oír, que oiga? Que lo vemos en muchas partes de la Biblia. Este versículo, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque la palabra oír en hebreo es obedecer. Es obediencia. Gloria a Cristo Jesús. Y son muchos los que escuchan y oyen pesadamente la palabra de Dios. Como decimos aquí en buen dominicano, se le entra por un oído y le sale por el otro. Eso no es oír.
escuchan pesadamente porque no entienden. Y cuando se escucha, pues se lleva a práctica lo que tú escuchas, lo pone por obra lo que tú escuchas. Amén. Si solamente te basas en escuchar, pero no hacer para ti y ponerlo en práctica, entonces tú no estás haciendo nada con escuchar. Oíste, te entró por este oído y te salió por el otro. Punto. Oír significa obedecer. Por eso es que encontramos esta palabra muchas veces en las escrituras. Amén. Que dice, el que tenga oído para oír, que oiga. Yo espero, amigo o hermano que me estás escuchando, que tú tengas oído para oír. Que tú quieras obedecer a Dios. Que eso es lo que significa la palabra oír. Obedecer. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Como lo dice este libro, el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 7. Amén. Cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Óigalo aquí. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso la revelación de Dios no le puede venir a los inconversos, al impío, al hombre pecador, al hombre natural. No le puede venir los revelados de parte de Dios, porque lo primero que tiene que haber es temor en su corazón. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Porque el que teme empieza a obedecer, empieza a apartarse del mal, empieza a apartarse del pecado, de cuantas cosas sabe que a Dios no le agrada. Empieza a rechazar lo malo y a hacer lo bueno. Es por eso que ustedes ven, gloria a Dios, inconversos, que se preguntan en ocasiones que Dios no existe. Y dice, porque si Dios existiera, pues no permitiera en la vida tantas cosas malas. Amén. Si Dios existiera, no permitiera que el hombre sufriera tanto. Otros se van más lejos y dicen, no, porque si Dios existiera, ya hubiese acabado con el mal, con Satanás. Amén. Gloria a Dios. No pueden entender los planes ni los misterios de Dios. Y por eso ellos se hacen esta pregunta. Inclusive se van más lejos. Amén. Ellos mismos se autonominan Dios. Ellos mismos se autonominan Dios. En otras palabras, gloria a Cristo, queriéndole